acompaña el doctor Omar Toledo Toribio, quien es juez de la Corte Suprema, delegado del Perú en la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo. Asimismo, también nos acompañará el doctor Raúl Saco Barrios, quien es árbitro en asuntos laborales y docente universitario. Ellos abordarán el tema sobre la vinculación, efectos entre los principios del derecho del trabajo y el artículo 3 y 4 del decreto de urgencia número 16-2020. Doctor Omar Toledo, le doy el uso de la palabra para dar inicio a este evento académico. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecer la invitación de la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales de nuestra Corte Superior de Justicia de Lima, en la persona del doctor José Neira Flores, juez supremo, y felicitarlo nuevamente por la realización de estas actividades destinadas precisamente a esclarecer temas de carácter jurídico y que tienen que ver con aspectos, en este caso, vinculados al derecho laboral. En mi caso, y saludando a todos los concurrentes a esta reunión, voy a desarrollar un repaso de lo que significa o lo que implica la importancia de los principios del derecho laboral de cara precisamente a la necesidad de analizar determinadas situaciones que se pueden presentar bajo el influjo de los principios del derecho laboral. En esta oportunidad vamos a precisar los alcances de los principios del derecho laboral a propósito de esta gentil invitación que nos ha formulado la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte de Lima. Si nosotros queremos hacer un análisis de lo que implica, de lo que significan los principios del derecho de trabajo, los principios del derecho de trabajo constituyen la base dogmática de esta disciplina y que precisamente tipifican al derecho laboral como una disciplina con características peculiares y precisamente derivadas de la estructura propia de esta disciplina que, como sabemos, está orientada a superar el desequilibrio intrínseco que existe entre las partes de la relación laboral. Entre las partes de la relación laboral existe esta desigualdad congénita, si se quiere, puesto que existe un plano de desigualdad económica, un plano de desigualdad jurídica, e incluso se habla de un plano de desigualdad psíquica o psicológica entre el trabajador y el empleador. La desigualdad jurídica partiendo de la constatación de que el empleador, como corresponde, que es titular de la relación laboral, precisamente es aquel que establece las órdenes, imparte las órdenes y la forma como debe realizarse la actividad laboral, y el trabajador tiene el deber de obedecer dentro del marco del contrato de trabajo precisamente las disposiciones emanadas por parte del empleador. Existe la desigualdad económica desde la constatación que el empleador es dueño de los medios de producción, el capital y el trabajador es dueño de su fuerza de trabajo, de su salario, de su remuneración. Pero también se habla de un nivel de desigualdad psíquica o psicológica desde el momento en que no existe la misma aproximación psicológica frente al conflicto o la posibilidad de un conflicto. Esto es que cuando existe, digamos, incumplimiento por parte del empleador de las obligaciones laborales respecto al trabajador, es decir, el pago de los beneficios sociales o el no otorgamiento del derecho vacacional, el trabajador no siempre está, como diríamos en términos coloquiales, en pie de guerra.
el trabajador, antes de iniciar una reclamación administrativa o un planteamiento judicial, tiene que tener en cuenta una serie de circunstancias, entre ellas la posibilidad de que exista alguna situación de represalia o simplemente la necesidad de afrontar gastos económicos para iniciar un proceso judicial. En cambio, el empleador normalmente está en mejores condiciones de afrontar un conflicto jurídico. Entonces, a esto se denomina, pues, la desigualdad psíquica o psicológica. Ya en el ámbito procesal incluso se habla de la desigualdad probatoria, puesto que desde el momento en que el trabajador presta sus servicios en el domicilio señalado por el empleador, claro, ahora estamos en una etapa excepcional, precisamente derivada de la pandemia. En términos normales, es el empleador el que señala el lugar de prestación laboral. Existe lo que se denomina, pues, la desigualdad probatoria, porque el empleador tiene mejores y mayores posibilidades de premunirse de elementos probatorios que le puedan servir frente a un eventual conflicto jurídico. Entonces, si existe esta desigualdad innata entre las partes de la relación laboral, evidentemente la naturaleza del derecho laboral implica otorgar una serie de prerrogativas, una serie de situaciones favorables desde el punto de vista de la instrumentación de los principios del derecho de trabajo para que actúen como una suerte de desigualdad compensatoria del desequilibrio intrínseco de las partes de la relación laboral. Entonces, esa es la proyección de los principios del derecho de trabajo, que son ideas fundamentales e informadoras del derecho de trabajo, cuya finalidad es orientar su actuación en una dirección determinada, dada su naturaleza intuitiva o protectora. Los principios del derecho del trabajo intervienen en los diversos momentos de la actividad jurídica. Esto es en la producción, en la interpretación, pero especialmente en la aplicación de las normas jurídicas al caso concreto, que es una actividad netamente jurisdiccional. De manera, pues, que si nosotros apreciamos o damos lectura a los diversos pronunciamientos de la justicia laboral ordinaria y la justicia constitucional en materia laboral, podemos encontrar que en la solución de los conflictos jurídicos existe una recurrencia a los principios del derecho de trabajo. Entonces, ese es el valor que tienen los principios del derecho de trabajo y creo que no hay sentencia judicial o sentencia del Tribunal Constitucional en que no se invoquen los principios del derecho del trabajo. Principios que pertenecen al ámbito del debe ser, puesto que, si bien es cierto que en algunos casos ya estos principios han sido positivizados, evidentemente muchos de ellos aún no tienen una regulación constitucional o legal, pero constituyen, pues, aspiraciones, constituyen ideas programáticas que precisamente orientan la solución de los conflictos de naturaleza laboral. Esta es la importancia que tienen los principios precisamente en la solución de las controversias laborales y en la dilucidación de determinadas discusiones que pueden presentarse a nivel de la judicatura y a nivel del debate doctrinario. Siendo así, nosotros vamos a desarrollar algunos principios por especial encargo de la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales, que precisamente nos permiten esclarecer determinadas situaciones concretas cuando tengamos que afrontar la solución de todas las controversias de naturaleza laboral. Entonces, empezaremos por el principio de igualdad en las relaciones laborales.
El principio de igualdad en las relaciones laborales tiene su residencia constitucional, digamos así, en el artículo 2.2 de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Sin embargo, en términos laborales, este principio de igualdad ante la ley previsto en el artículo 2.2, que es un principio de derecho previsto en la Constitución, tiene una regulación específica, que es el artículo 26, inciso primero, de la Constitución, que establece que en la relación laboral se respeta el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. Cuando se hace referencia al principio de igualdad de oportunidades sin discriminación, aparentemente podríamos pensar que esto está circunscrito únicamente a la igualdad en el acceso a una fuente de trabajo, en el acceso a las oportunidades laborales. Sin embargo, debemos entender que el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación significa que en el ámbito constitucional, como principio laboral, no se tolera la discriminación, ya sea en el acceso a la relación laboral, en el desarrollo de la relación laboral y en la finalización de la relación laboral. Y precisamente a propósito de ello, la nueva ley procesal de trabajo tiene una norma sumamente importante, derivada precisamente de esta naturaleza omnicomprensiva de la competencia laboral. Con la antigua ley procesal de trabajo, los jueces laborales solo eran competentes para conocer de procesos laborales cuando existen conflictos durante la relación laboral o conflictos posteriores a la relación laboral. Esto es, conflictos en los que el trabajador reclame algún derecho laboral con relación vigente, esto es, digamos, el pago de vacaciones o el otorgamiento del derecho vacacional o el depósito de la CTS, y conflictos posteriores a la relación laboral, como podría ser el reclamo vinculado al pago de beneficios sociales o una reposición si la relación laboral ha sido terminada unilateralmente. Sin embargo, la nueva ley procesal de trabajo, en esta vocación omnicomprensiva de la competencia laboral, incluye a conflictos previos a la existencia de la relación laboral. Entonces, los jueces laborales también pueden conocer de las demandas en las que precisamente se denuncia discriminación en el acceso al empleo. Ya incluso en la jurisprudencia laboral tenemos pronunciamientos al respecto, aunque si bien es cierto, no se ha establecido el marco sustantivo, quiero decir, cuál sería la reparación en el caso de que exista o se demuestre la discriminación en el acceso al empleo. La judicatura laboral ha resuelto en el sentido de que en estos casos, en un caso concreto, que tal es la afectación del derecho la afectación al principio de derecho a la igualdad ante la ley, que se exigió la contratación del trabajador que había sido afectado precisamente por estos actos discriminatorios en el acceso al empleo, ¿no? Concretamente en un concurso público. De manera, pues, que el principio de igualdad en las relaciones laborales tiene esta trascendencia y a ello tenemos que agregar la prescripción de los instrumentos internacionales, como es el convenio 100 y el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, convenios fundamentales de la OIT, que de acuerdo a nuestro sistema de fuentes, por su naturaleza de convenios fundamentales, están incorporados o tienen rango constitucional de conformidad con la cuarta disposición final de la Constitución por tratarse de Tratado de Derechos Humanos.
De manera, pues, que el principio de igualdad en las relaciones laborales significa que los trabajadores tienen las mismas oportunidades, ya sea en el acceso y en el desarrollo de la relación laboral. De tal manera que si existe un trato diferenciado, no justificado de manera objetiva, es decir, que no tenga una justificación razonable y objetiva, evidentemente está afectando el principio derecho de igualdad ante la ley, lo que significa que no se puede establecer tratos distintos para quienes se encuentran en la misma situación fáctica en el ámbito laboral. Ello respecto al principio de igualdad en las relaciones laborales. Luego, tenemos uno de los principios fundantes del derecho laboral, que es el principio de primacía de la realidad. El principio de primacía de la realidad, que significa que cuando existe discrepancia entre los hechos y los documentos, entre la formalidad y los hechos, evidentemente priman los hechos. Este diseño del principio de la primacía de la realidad precisamente significa que los hechos preponderan respecto a las formalidades que pudieran existir. Pero la idea del principio de primacía de la realidad, que dicho sea de paso, es un principio que, si bien no lo tenemos reconocido constitucionalmente, en nuestro caso, como sucede en otros países, las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional han previsto o han señalado que deriva de la naturaleza protectora o tuitiva de nuestra Constitución respecto al trabajo. Y en consecuencia, los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y la justicia ordinaria hacen referencia al principio de primacía de la realidad, que por otro lado, si bien es cierto, reitero, no se ha recogido en la Constitución, sí se encuentra contemplado en algunos instrumentos legales. El primero de ellos, la Ley de Inspección del Trabajo, el Decreto Legislativo 910, la primera Ley de Inspección de Trabajo, y la actual Ley de Inspección de Trabajo, que lo regula como principio de la inspección de trabajo. También este principio ha sido recogido en otros instrumentos legales, como es la Ley General de Sistema Concursal, que establece que en la calificación de los créditos laborales, a propósito del sistema concursal, se tendrá que observar el principio de la primacía de la realidad. Pero este principio, que es una creación doctrinaria, ha sido recepcionado en nuestro sistema de fuentes por la jurisprudencia laboral. Es la jurisprudencia laboral la que ha considerado en primer lugar la aplicación de este principio, y ya luego han venido las previsiones legales que hemos mencionado. De manera pues que la jurisprudencia laboral, ya sea a través de los pronunciamientos judiciales de la justicia ordinaria en la época de los 80, a propósito de un sistema de contratación denominado PROEM, que evidentemente afectaba el derecho de los trabajadores. El Poder Judicial se pronunció precisamente aplicando el principio de primacía de la realidad, y luego incluso fue materia de un pleno jurisdiccional nacional en materia laboral. Y luego la jurisprudencia constitucional también ha recogido este principio, y podemos observar diversos pronunciamientos o numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional en este sentido. Significa pues que se trata de una creación doctrinaria recogida en primer lugar por la jurisprudencia laboral.
Pero, ¿cuál es, si se quiere, el objetivo del diseño de este principio de primacía de la realidad? Precisamente evitar el fraude laboral. El fraude laboral, que para el profesor Martín Valverde puede presentarse ya sea a través de una simulación relativa, una simulación absoluta, o a través de la ocultación de la relación laboral. La simulación relativa, cuando los sujetos ocultan bajo la apariencia de un contrato un propósito negocial distinto, esto es cuando se contrata bajo la ocasión de servicios y se oculta un contrato de trabajo, como ejemplo, o podría ser un contrato de otra naturaleza, como la comisión mercantil, o un contrato de arrendamiento, o un contrato de asociación en participación, incluso un contrato de franquicia, etcétera, que oculta una relación laboral, la simulación relativa. En cambio, la simulación absoluta es cuando las partes crean la apariencia de un contrato que no tienen intención de celebrar. Es cuando se consigna en las planillas a trabajadores para beneficiarse de las prestaciones de la seguridad social, y sobre esto nosotros también hemos tenido experiencias eh, en el ámbito, sobre todo en el ámbito político, en que han existido personas que han estado registradas en las planillas de determinada institución, pero que en realidad no prestaban servicios. Situación en que el principio de primacía de la realidad en la simulación absoluta sobre todo actúa con el objeto de desmentir una relación laboral, porque el principio de primacía de la realidad no es unidireccional, porque la realidad es una sola y en muchos casos evidentemente podrá confirmar la existencia de una relación laboral y en otros casos desmentir la existencia de una relación laboral en virtud del principio de primacía de la realidad. De manera pues que el principio de primacía de la realidad significa que los hechos predominan respecto a las apariencias. Incluso podrían existir previsiones legales que puedan establecer que en determinadas situaciones no hay relación laboral, pero el principio de primacía de la realidad se sobrepone respecto a ello, es el valor de este principio eh, eh, que predomina sobre las apariencias, sobre la formalidad. Me estoy refiriendo a algunos casos que se resolvió en la justicia ordinaria respecto a una disposición legal de la ley de banca que establecía que las instituciones financieras en liquidación eh, eh, contrataban a los servidores a través de los contratos de locación de servicios. Pero ello no significa que se podría contratar fraudulentamente a trabajadores en los que la prestación reunía los elementos del contrato de trabajo bajo locación de servicios. Es decir, esa disposición debería entenderse que se contratará bajo locación de servicios cuando se den las características de una locación de servicios. Y entonces los tribunales laborales en esos casos han establecido de que evidentemente, por más que exista esa previsión legal que establece que los trabajadores de estas instituciones en liquidación serán contratados bajo locación de servicios, si se dan los elementos del contrato de trabajo, se configura una relación laboral en virtud del principio de primacía de la realidad. En consecuencia, pues, eh, es el valor del principio de primacía de la realidad que trasciende toda formalidad, de tal manera de que si en términos reales y actuantes se comprueban los elementos de un contrato de trabajo, evidentemente estamos ante la aplicación del principio de primacía de la realidad y el reconocimiento de una relación laboral. Por otro lado, quería señalar que el principio de primacía de la realidad no solamente se utiliza o nos sirve para demostrar la existencia de una relación laboral, sino también para esclarecer determinadas situaciones que se pueden producir durante la relación laboral, como es cuando se tenga que establecer el verdadero empleador en en un mecanismo de triangulación laboral o
de descentralización productiva, esto es intermediación o tercerización, o cuando se tiene que establecer la existencia real de la labor en horas extraordinarias, que, bueno, sobrepasa la previsión formal, ¿no? Que en algunos casos existe la marcación de tarjeta en que aparece que el trabajador solo ha laborado 8 horas, pero que, sin embargo, en términos reales, el trabajador ha laborado mucho más tiempo. Entonces, en virtud del principio de primacía de la realidad, evidentemente se puede establecer la existencia de las horas extraordinarias o las horas extras, o cuando se tiene que establecer si estamos ante un contrato de trabajo a tiempo parcial o ante un contrato a tiempo completo, ¿no? Esto es en virtud del principio de primacía de la realidad. Y finalmente, en lo que se refiere a la terminación de la relación laboral, es necesario establecer que, en virtud del principio de primacía de la realidad, se tendrá que determinar cuál es el motivo, en muchos casos, de la terminación de la relación laboral, ¿no? Esto es, si existe aparentemente un acto de renuncia o un acto de terminación de la relación laboral por mutuo disenso, si en términos reales se demuestra que ha existido un despido, evidentemente se tendrá que establecer en virtud del principio de primacía de la realidad. Incluso en términos ya de ejecución de las sentencias, el principio de primacía de la realidad sirve para establecer determinadas situaciones concretas, que incluso en un caso concreto hemos podido verificar la aplicación del levantamiento del velo societario en materia laboral, pero en virtud del principio de la primacía de la realidad, cuando se estableció en un caso concreto que la creación de una persona jurídica había tenido la intención de evadir el cumplimiento de las obligaciones laborales que se habían generado cuando la actividad laboral se realizaba bajo la modalidad de persona natural con negocio, que después constituye una persona jurídica, pero que esta persona jurídica no tenía de los recursos suficientes para poder responder por los beneficios sociales. Entonces, allí también el principio de primacía de la realidad ha servido para poder establecer la verdadera o que había por detrás de la creación de esta persona jurídica, en consecuencia para la aplicación de el principio, de la figura del levantamiento del velo societario en materia laboral. Entonces, la fuerza del principio de primacía de la realidad significa pues que precisamente trasciende a la formalidad que pudiera existir y en consecuencia deberíamos estar en términos de la prevalencia de los hechos. Finalmente, ya, para no excedernos en el tiempo que se nos ha reconocido, me voy a referir a los llamados principios principios laborales de segunda generación. Así como existen los principios laborales de primera generación, como son el principio de primacía de la realidad, el principio de la igualdad de acciones laborales, el principio de continuidad laboral, el indubio pro operario. Existen los denominados principios laborales de segunda generación. Y los principios laborales de segunda generación son el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos, en este caso de naturaleza laboral, el principio de la disposición más favorable a la persona humana y el principio de la integralidad maximizada del sistema de derechos humanos. El principio de la disposición más favorable a la persona humana está previsto en los artículos 5.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y coincidentemente el artículo 5.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
según el cual precisamente si existieran disposiciones que establecen determinados o reconocen determinados derechos, tendrán prioridad aquellas disposiciones que reconocen derechos que favorecen a la persona humana, incluso si existe distinto trato entre normas internacionales y normas internas, prevalecerán las normas que favorecen a la persona humana. Y el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos de naturaleza laboral están previstos, y esta es una mirada convencional, en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En la aplicación precisamente de este principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos de naturaleza laboral, significa que si en una situación concreta se ha llegado a un estándar de protección determinado, no es posible retrotraer lo ya obtenido, porque la vocación de los derechos humanos es, la protección de los derechos humanos es que tenga que ser progresivo y no regresivo. Y en consecuencia, precisamente aquellas situaciones en las que se verifique que implican la regresión respecto de lo que ya tenemos como un estándar de protección, evidentemente afecta este principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos de naturaleza laboral. Y finalmente, el principio de integralidad maximizada del sistema de derechos humanos, que es un principio laboral de segunda generación, que está previsto en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala que ninguna de las disposiciones puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que puede estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados parte o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados. Esto precisamente frente a algunos planteamientos que señala de que hay normas internacionales que no reconocen necesariamente la determinada protección, pero el hecho es que nosotros ya tenemos un estándar de protección determinado y en consecuencia no se puede invocar instrumentos internacionales para señalar que a nivel precisamente del corpus juris internacional no se reconoce ese nivel de derechos. Estas ideas he querido expresarles a ustedes en esta oportunidad, agradeciéndole vivamente la invitación de la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima. Muchas gracias. A usted, doctor Omar Toledo. Muchas gracias por su ponencia. Doctor, entonces a continuación algunas preguntas en el chat. Si alguien que tuviera que hacer alguna consulta o una pregunta al doctor, por favor escriban en el chat, por favor. Parece que no hay preguntas. De pronto ha sido claro. O de pronto no ha sido claro. Un saludo al doctor Raúl Saco, que ya está presente con nosotros. Sí, doctor, muchas gracias a usted. Gracias. De ponencia. Hasta pronto. Hasta luego, doctor. Entonces, a continuación, según la programación, estamos con el doctor Raúl Saco Barrios, quien también abordará el mismo tema. Y el doctor Raúl Saco Barrios es árbitro en asuntos laborales y docente universitario. Doctor Raúl, le doy el uso de la palabra para dar inicio a su ponencia. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, doctor, lo escuchamos muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco vivamente a la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales
de la Corte Superior de Justicia de Lima, en la persona de su director, el doctor José Antonio Neira Flores, y también un especial agradecimiento a mi estimado amigo, el doctor Johnny Aquino Quintana, por esta gentil invitación a compartir con ustedes algunas ideas concernientes al decreto de urgencia número 16 del año 2020, que establece medidas, dice la norma, en materia de los recursos humanos en el sector público. En concreto, un decreto de urgencia que fija reglas para el ingreso y también para la reposición, reincorporación o reconocimiento del vínculo laboral en el sector público. Mi estimado amigo, el doctor Omar Toledo Toribio, que acaba de realizar una exposición para ustedes, tan pronto se publicó este decreto de urgencia, advirtió que en términos concretos, este decreto de urgencia no era otra cosa sino la positivización, ha dicho él, en su versión original, de la sentencia conocida como precedente Huatuco y que tanta controversias ha causado y que ha llevado incluso a ser de alguna manera modificada en su aplicación práctica. Antes de entrar a desarrollar propiamente algunos aspectos concernientes a este decreto de urgencia 16-2020, quisiera referir algunas consideraciones de carácter general. En primer lugar, con relación al título de este decreto de urgencia, dice: establece medidas en materia de los recursos humanos en el sector público. Y aquí quiero acoger las palabras del profesor Mario Ackerman, argentino, profesor emérito de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, quien enfáticamente en un breve ensayo sobre el tema ha dicho: si son humanos, no son recursos. Muy bien. Nosotros utilizamos con amplitud la expresión recursos humanos, pero hay que tener cuidado con el lenguaje. A veces decimos cosas y no pensamos en lo que estamos diciendo. Entonces, una primera consideración general a manera de advertencia es que, si bien este decreto de urgencia 16-2020 alude al establecimiento de medidas en materia de, comillas, recursos humanos, comillas, en el sector público, tengamos presente que si son humanos, no son recursos. Una segunda reflexión a manera de consideración general es recordar con ustedes que contamos en nuestro país, esencialmente, con dos grandes regímenes laborales. El régimen laboral de la actividad privada y el régimen laboral de la actividad pública. El primero, regulado principalmente por el Decreto Legislativo 728, cuyo texto único ordenado se denomina Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y luego, por cuanto toca al régimen laboral de la actividad pública, el Decreto Legislativo 276. Una tercera consideración introductoria: el contexto relativo a este decreto de urgencia 16-2020. Una primera pregunta: la constitucionalidad del decreto de urgencia. ¿Es constitucional este decreto de urgencia? Una segunda pregunta a propósito del contexto: ¿se ha planteado algún proyecto de ley en el Congreso de la República
a manera de sustituir este decreto de urgencia? Y una tercera cuestión. ¿Han dicho algo nuestros magistrados y jueces en algún pleno jurisdiccional a propósito de este tema? Con relación a lo primero, la constitucionalidad del decreto de urgencia. Brevísimas reflexiones. La primera, los decretos de urgencia, ¿qué son o cuándo se dictan? Bueno, los decretos de urgencia, la emisión, el dictado de decretos de urgencia, constituye una de las facultades del presidente de la República para ciertas materias específicas. Y cuando no hay Congreso de la República, la forma de estos decretos de urgencia. Esto está regulado por la Constitución. El presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso el 30 de septiembre del año 2019. Se produjo lo que la Constitución denomina un interregno parlamentario, corriente desde ese momento, o si quieren ustedes, a partir del 1 de octubre del año 2019, hasta el momento de la instalación del Congreso de la República nuevo, es decir, el que tenemos ahora en funciones. Ese periodo se denomina, decía yo, interregno parlamentario, así lo llama la Constitución, y durante ese periodo el órgano ejecutivo del Estado legisla mediante la emisión de estos decretos de urgencia con cargo a dar cuenta a la Comisión Permanente del Congreso de la República disuelto. Esta Comisión Permanente, cuando entre en funciones el nuevo Congreso, le dará a su vez cuenta de los decretos de urgencia dictados durante el interregno parlamentario, y el Congreso de la República tendrá que pronunciarse sobre tales decretos de urgencia. Muy bien, entonces en el camino se ha cuestionado al interior del propio Congreso de la República el decreto de urgencia 16-2020, y simplemente quiero decirles que ya hay algún proyecto de ley sustitutorio en esta materia. Proyecto de ley que naturalmente trae consigo una disposición de derogación de este decreto legislativo, de este decreto de urgencia 16-2020. ¿Qué ocurrirá? Porque fíjense ustedes, este Congreso tiene instalado ya varios meses. Como todos sabemos, ha habido varios incidentes, por llamarlos de alguna manera, políticos, y el pronunciamiento del Congreso de la República de varios decretos de urgencia de importancia no ha sido aún formulado. Probablemente en estos meses, todavía tenemos 8 meses hasta el 28 de julio para la instalación de un nuevo gobierno, probablemente esto se podrá derogar, como probablemente también no se podrá derogar, pero es un tema presente. Entonces, el propio órgano legislativo del Estado, el Congreso de la República, ha cuestionado la constitucionalidad de este decreto de urgencia 16-2020. En segundo lugar, es importante decir que el Tribunal Constitucional también ha admitido a trámite una demanda de inconstitucionalidad contra dicho decreto de urgencia interpuesta por el Colegio de Abogados del Callao. Entonces, recapitulo un poquito. Estoy hablando del contexto. Primera cuestión, ¿qué son los decretos de urgencia? Segunda, y lo que ocurre en el camino, ¿no? El interregno parlamentario, la información a la Comisión Permanente del Congreso, el dictamen que debe tomar el Congreso de la República, el cuestionamiento por el propio órgano legislativo. En segundo lugar, la constitucionalidad de esto cuestionada por vía de una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados del Callao. Y tercer punto, a propósito de esta reflexión general introductoria mía relativa al contexto, efectivamente ha habido un pleno jurisdiccional.
denominado Segundo Pleno Jurisdiccional Distrital en materia laboral y procesal laboral de Lima, punto que referiré muy brevemente al final de esta exposición mía. Otro punto a manera de consideración general vendría a ser una tercera o cuarta consideración general, la que me lleva a recordar con ustedes cuál es la situación de la denominada contratación administrativa de servicios, regulada por el Decreto Legislativo 1057. Recordemos muy brevemente que este Decreto Legislativo 1057, a propósito de la contratación denominada contratación administrativa de servicios, régimen CAS, que se le llama en denominación abreviada. Algunos graciosamente dicen régimen CAS, casi adquiero derechos, ¿no? Recuerden ustedes que esto se introdujo para tratar de solucionar la situación de contratación de personal en el Estado planteada en el margen del régimen servicios no personales, SNP por sus siglas, que llevaba pues a ignorar derechos laborales para los trabajadores involucrados en este régimen. Muy bien, entonces, ¿cuál es la situación de este decreto legislativo 1057? El Tribunal Constitucional, en atención a una acción planteada contra el decreto 1057, dijo que constituye un régimen laboral especial. Recordemos que cuando surge el decreto legislativo 1057, se dijo que era una forma especial de contratación en el sector público. El Tribunal Constitucional ha dicho, es un régimen laboral especial. Desde este punto de vista, refiero dos cosas. En primer lugar, es un régimen laboral. Y en segundo lugar, es especial. Un régimen laboral especial que podríamos pues ubicar al lado de cualesquiera otros regímenes especiales. Por ejemplo, la contratación laboral en construcción civil, la contratación especial de los artistas, de los futbolistas profesionales, de los trabajadores mineros, de los trabajadores del agro y un larguísimo, etcétera. Muy bien, entonces este decreto legislativo 1057, podemos preguntarnos si a propósito de este decreto de urgencia 16-2020 no constituye acaso una suerte de elemento, me permito denominarlo, una suerte de elemento bisagra, porque como veremos dentro de algún momento, en los artículos 3 y 4 de la norma, se atribuye especial preferencia. Cuando digo de la norma me refiero al decreto de urgencia 16-2020, se atribuye especial preferencia, especial admisión de este régimen de contratación administrativa de servicios. Y un último punto, otra vez de carácter lingüístico, empecé diciendo si son humanos no son recursos, reflexión de carácter idiomático, y vámonos ahora a otra expresión que llama la atención sea utilizada en una norma del ordenamiento jurídico peruano. En el artículo 3, inciso 1, se alude a la desvinculación de los servidores públicos. Desvinculación, un momentito, señores, ¿en qué ámbito nos estamos moviendo? Esta expresión desvinculación debiera quedar desterrada. Escúchenlo bien, por favor, desterrada cuando nos movemos en el ámbito del derecho del trabajo. El profesor Alfredo Villavicencio, el profesor Wilfredo Sanguinetti y varios otros más, quizás me parece también el doctor César Puntriano, se han encargado de cuestionar duramente la recurrencia a este término desvinculación, que no es otra cosa que la introducción en el derecho del trabajo de una expresión propia a los recursos humanos, a la gestión de personal, a la administración de personal. Se habla de desvinculación y hay que tener cuidado con esto. Al igual como cuando usamos la
coquetona palabra colaboradores, o cuando en lugar de hablar de remuneraciones hablamos de compensaciones. Todo esto no corresponde a nuestra realidad jurídica y al concepto mismo del derecho del trabajo establecido como un elemento de mediación entre el capital y el trabajo. Muy bien, entonces llama la atención, repito, cómo el legislador de este decreto de urgencia, acaso seducido por los nuevos términos, ha acogido esta expresión que en realidad es ajena a los sistemas jurídicos que regulan un derecho del trabajo como el nuestro. Y vamos entrando propiamente a decreto de urgencia en sus aspectos muy generales y su vinculación con los principios del derecho del trabajo, tema que ha desarrollado con amplitud el profesor Omar Toledo y que yo procuraré añadir algún detalle que seguramente él ya expuso, pero seguramente lo mencionaré nuevamente. Muy bien, el artículo 2 de este decreto de urgencia 16/2020 alude al ingreso, la actividad pública. Este ingreso se realiza por medio de un concurso público. Quizás no vamos a tener mayor comentario que hacer a esto, además la exposición nuestra, la de Omar y la mía, conciernen a los artículos 3 y 4. Y el artículo 3 alude al ingreso por mandato judicial. Cuando alguien ingresa a la carrera pública, pero por mandato judicial, ya no por concurso. Y en esta situación, el artículo 3 regula 3 aspectos: la reposición, la reincorporación o el reconocimiento de un vínculo laboral, que son las expresiones utilizadas por este mismo artículo 3. El artículo 3, inciso 1, fija las reglas para la reposición, reincorporación o reconocimiento del vínculo laboral en entidades del sector público por mandato judicial. Y en el número 1 de este apartado 3.1 dice que solo puede efectuarse en la entidad del sector público que fue parte demandada en el proceso judicial. Dice el artículo 3.1.1 que estas situaciones de reposición, reincorporación, reconocimiento de vínculo laboral solo puede efectuarse en la entidad del sector público que fue parte demandada en el proceso judicial. Primera cuestión, entonces, vinculada a los principios del derecho del trabajo. ¿Qué pasa con el seguimiento del negocio? Cuando en la actividad privada cambia la titularidad del dominio, cambia la propiedad de la empresa, otra persona jurídica, digamos, compra a la persona jurídica previa, se produce una fusión por absorción, en fin, la figura societaria que ustedes deseen. Los trabajadores no se perjudican, lo esencial para ellos es seguir percibiendo un salario y manteniendo el empleo. Entonces se dice que las remuneraciones y beneficios sociales son persecutorios del negocio, aplicación del llamado principio de continuidad, sobre el que volveré dentro de un momento. Primer cuestionamiento. Vámonos al número 2 de este apartado 3.1, 3.1.2. Se dice: la reincorporación, reconocimiento, reposición solo procede en una plaza a tiempo indeterminado cuando la persona haya ingresado por concurso público en una plaza presupuestada de naturaleza permanente y vacante de duración indeterminada y se trate del mismo régimen laboral en el cual la persona fue contratada. Y yo me pregunto, ¿es esta la situación usual? Usualmente un trabajador, un servidor, ingresa por concurso. ¿Acaso no ingresan más bien de manera indiscriminada para satisfacer las necesidades de personal de las entidades públicas? Entonces, suena un tanto extraño, desubicada quizás esta reflexión, y lo digo con mayor respeto, ¿no? Pero quizás es, vamos a decir,
utópico pensar que todas las personas ingresan al sector público mediante un concurso. Y el apartado 313 de este artículo 3, la reposición, reincorporación, reconocimiento de vínculo. Para el caso de reconocimiento de vínculo laboral dispuesto por sentencia judicial, dice la norma, el demandante debe ser reincorporado al régimen laboral vigente correspondiente a la entidad. El cambio de régimen laboral únicamente procede mediante un nuevo concurso público. Y aquí surge otra pregunta. ¿Cabe el cambio de régimen de una contratación, comillas, especial, comillas, de un régimen CAS al correspondiente al régimen laboral de la actividad privada o de la actividad pública? El segundo inciso de este artículo 3 regula el dictado de medidas cautelares. No nos vamos a detener aquí. Señala que además de cumplirse los requisitos generales de carácter procesal, naturalmente propios a toda medida cautelar, se deben también satisfacer los requisitos o exigencias del artículo 3, inciso 1. Vamos a la indemnización. Se ha establecido una indemnización para los supuestos de extinción del contrato de trabajo, determinación del contrato de trabajo, o si quieren utilizar la expresión de la norma, la desvinculación. Muy bien, entonces se ha establecido una indemnización y con relación a ella, los apartados del artículo 3, inciso 3, señalan lo siguiente. En primer lugar, dice, el juez de oficio o a pedido de parte dispone el pago de esta indemnización. Así, es decir, el juez de oficio, contra acaso la voluntad del propio demandante. Entonces surge una pregunta. El pago de una indemnización por la sola decisión del juez, incluso en la etapa de ejecución de sentencia, tal vez no afecta también la aplicación del principio de continuidad del derecho del trabajo. Lo que el trabajador quiere, o el servidor, lo que puede querer no es una indemnización, que la va a recibir y seguramente se va a acabar y pronto. Lo que desea es volver al trabajo. Al trabajador le puede interesar más la preservación del empleo que el cobro de una indemnización. Luego, el segundo apartado del artículo 3.3, imposibilidad de solicitar conjuntamente la reposición, reincorporación o reconocimiento de vínculo o indemnización, aun cuando se trate de pretensiones subordinadas. Y esta idea de las pretensiones subordinadas, propia, la acumulación objetiva y originaria de pretensiones regulada por el artículo 87 del Código Procesal Civil. Se sigue en el artículo, dice, cuando el servidor público solicite el pago de indemnización, se excluye su pretensión de reposición, reincorporación o reconocimiento y a la inversa. Se trata de pretensiones alternativas, dice la norma. Entonces aquí me pregunto, ¿se trata de un trato desigual y discriminatorio respecto a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, prohibido por la Constitución? Ya el doctor Toledo habló del artículo 2, inciso 2, del artículo 26, inciso 1, del convenio 111 OIT. Es decir, ¿no hay acaso aquí un trato desigual? Se está imponiendo una decisión judicial, incluso en ejecución de sentencia, ¿acaso contra la propia voluntad del trabajador que puede no querer una indemnización? ¿No se está afectando también al principio protector del derecho procesal del trabajo? Cuando se desconoce que el servidor público podría haberse equivocado al plantear su demanda y solicitar una reposición, reincorporación o reconocimiento de vínculo. Y otra pregunta más, ¿no se trata acaso de una suerte de restitución en el ámbito laboral público del derogado artículo 52 del reglamento del decreto 728, que impedía la acumulación de la acción indemnizatoria con la de nulidad de despido y que ha sido dejado sin efecto precisamente y claramente por la segunda disposición derogatoria, inciso B, de la ley 29497, nueva ley procesal del trabajo? Entonces, vean ustedes cómo conforme vamos revisando cada uno de estos puntos, van surgiendo algunos cuestionamientos. Yo me permito plantearles interrogantes. Seguramente es una manera interesante
de considerar la juridicidad, vamos a decir, de una norma y su vinculación con los principios, que es la tarea que los organizadores me encomendaron. Y luego el monto de la indemnización, se dice una compensación económica o remuneración y media mensual por cada año completo de servicio, se incluye el tema de las fracciones, según corresponda al régimen al que pertenezca la persona. Muy bien, pero creo yo que sabemos que a veces en el sector público hay algunos conceptitos que no forman parte de la remuneración. Entonces yo me pregunto, ¿no vaya a ser que tal vez esta indemnización sea de monto exiguo porque habrá una serie de conceptos que no podrán ser incluidos en este cálculo, como señala el punto 334 del decreto de urgencia? ¿Qué compensación o remuneración se toman en cuenta? ¿Cómo se calcula? Etcétera. Luego, el punto 3.4 no le doy mayor atención. Programa o proyecto especial extinguido o fusionado con otra entidad, no me detengo ahí. Voy al punto 3.5. Inobservancia de las reglas previstas en el artículo 3. En este artículo 3 se dice que el procurador público competente debe iniciar las acciones legales pertinentes y, de ser necesario, una acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Y siguen las preguntas. Aunque el demandante haya ganado en buena lid, en un proceso justo, en un fair play, para usar una expresión sajona, los procuradores públicos no interpondrán siempre una tal demanda con la idea según la cual, comillas, debe agotarse la defensa judicial del Estado en todas las instancias. ¿Esta situación acaso no perjudica la necesidad del servidor de volver prontamente al empleo? ¿Cómo queda la celeridad en tanto que elemento característico o peculiar de los procesos laborales? Luego, en el artículo 4, que es el otro que me encomendaron también considerar, se alude a la prohibición de ingreso de personal al régimen del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. Prohibición del ingreso de personal a este régimen, lo que la revista Soluciones Laborales ha denominado cierre del Decreto Legislativo 276. Se produce el cierre del Decreto Legislativo 276. Se encuentra prohibido entonces el ingreso, contratación o nombramiento, etcétera. Y de requerirse contratar personal, habrá que recurrir a la contratación CAS. Muy bien, entonces aquí no hay acaso también una afectación del principio de continuidad del derecho del trabajo. Recordemos que el régimen CAS es un régimen temporal y el derecho del trabajo atribuye preferencia a la contratación de duración indeterminada. Muy bien. Hay algunas excepciones que no vienen al caso comentar en este momento. Es interesante la cuarta disposición complementaria final a propósito de la aplicación inmediata del decreto de urgencia, a propósito de los artículos 2, 3 y 4, que entiendo es el tema que trabajarán mañana con el profesor Adolfo Ciudad y otro expositor. Muy bien. Entonces, para redondear algunas ideas, si me permiten un momento adicional, ¿cuáles son los principios del derecho del trabajo? Porque el profesor Toledo, en un estudio suyo sobre el tema, dice que este decreto de urgencia contiene normas que afectan palmariamente principios constitucionales, derechos fundamentales de los trabajadores y principios del derecho del trabajo, como él ya desarrolló en su exposición. Entonces, en primer lugar, recordemos muy rápidamente el principio protector. El derecho del trabajo es eminentemente un derecho de protección al trabajador y protección del trabajo. La Constitución reconoce esta protección. Artículo 23, el trabajo es objeto de atención prioritaria del Estado. Y en el tercer párrafo, ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Y una manifestación interesantísima de la protección, el artículo 27, la protección contra el despido arbitrario. La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Entonces, vemos que
esta protección se ha visto socavada, afectada por este decreto de urgencia. Muy bien. Luego, ¿qué podemos decir? Otro principio, el principio de continuidad. ¿Y qué significa el principio de continuidad? Dos aspectos, estabilidad de entrada, estabilidad de salida. Continuidad, decía el profesor Américo Pla Rodríguez, entendida como la tendencia a la estabilidad del contrato de trabajo, en atribuirle a este su más larga duración desde todo punto de vista. Y esto está recogido en la Constitución desde mi punto de vista también. Muy claramente a propósito de la estabilidad de salida, artículo 27 otra vez, la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Artículo 22, para la estabilidad de entrada, derecho al trabajo. Dice la norma constitucional, el trabajo es un deber y un derecho, es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Por lo tanto, este principio de continuidad tiene también base constitucional. Sin embargo, como ya he planteado al analizar acaso exegéticamente los artículos 3 y 4, el decreto de urgencia 16-2020 atribuye preferencia al contrato CAS, que es un contrato temporal, antes que a un vínculo de duración indefinida. Y también el tema de la sustitución del empleador que ya mencioné. La primacía de la realidad, que la desarrolló también este principio el profesor Omar Toledo. Preferencia del fondo sobre las formas, no me detengo en esto. Y en el ámbito del derecho procesal del trabajo, principio de veracidad, que es lo mismo en el ámbito procesal. Procurar la búsqueda de la verdad con la prueba que sea necesaria, decía nuestro querido maestro y amigo Mario Pasco Cosmópolis. ¿Y esto tiene proyección constitucional? Quizás no como una referencia expresa que diga artículo tanto de la Constitución se reconoce la primacía de la realidad. Sin embargo, está implícito este principio cuando nuestra Constitución, desde mi punto de vista, por cierto, cuando nuestra Constitución, en el artículo 26, inciso 2, alude al principio de la irrenunciabilidad de derechos. Dice, 26, en la relación laboral se respetan los siguientes principios. Inciso 2, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Entonces, esto trae consigo la aplicación de la primacía de la realidad, porque si no se aplica, el trabajador al pactar contratos que le son impuestos por el Estado, está abdicando, está dejando de lado esos derechos a los cuales él tiene derecho, esos derechos, beneficios, remuneraciones a los cuales él tiene derecho. Y finalmente, dentro de estos principios, el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación, que ha desarrollado con amplitud también Omar, reconocido en la Constitución del Estado, artículo 2, inciso 2, igualdad ante la ley, expresamente con esas palabras, y en el ámbito laboral, artículo 26, inciso 1, igualdad de oportunidades sin discriminación. Juega aquí la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptado en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra el 18 de junio de 1998. Y en esta declaración se dice expresamente que es un convenio fundamental de la OIT, el convenio número 111, convenio sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación, adoptado el 25 de junio de 1958 en la Conferencia Internacional del Trabajo. Es importante anotar que esta declaración del año 98 que acabo de citar refiere que todos los Estados miembros de la OIT tienen la obligación de considerar estos convenios aun cuando no los hayan ratificado porque son convenios fundamentales. En otras palabras, la sola pertenencia a este organismo internacional OIT impone aplicar estos convenios en el marco del derecho interno. Muy bien, y por último, había dicho, iba a referirme brevemente al segundo pleno jurisdiccional distrital. El tema 4 correspondió a la constitucionalidad del decreto de urgencia del decreto de urgencia 16-2020. Se planteó la pregunta, que leo textualmente: ¿corresponde la inaplicación del decreto de urgencia 16-2020 vía control difuso en un proceso ordinario o contencioso administrativo si se advierte la vulneración de derechos y principios constitucionales? Y la ponencia que ganó con relación a este tema fue aquella que dijo que sí corresponde la inaplicación del decreto de urgencia 16-2020
en los supuestos de carácter material y procesos vía control difuso por advertirse la vulneración de diversos derechos constitucionales con referencia a 4 supuestos: prohibición de acumulación de pretensiones, prohibición de variar el régimen laboral preexistente a uno de duración indeterminada, posibilidad de variar en cualquier momento del proceso con previa comunicación a las partes la pretensión de reposición a una de indemnización por despido arbitrario y, por último, la prohibición de reposición si no se cuenta con un mandato expreso publicado en el Diario Oficial El Peruano. Muy bien, estos han sido entonces, queridos amigos, queridas amigas, estimado Omar, estimados organizadores, los puntos que he querido tocar. El tema es bastante amplio, pero los he planteado mucho en forma de preguntas. Lo que he deseado en todo caso es que a nuestros estimados auxiliares en estas jornadas formativas, invitarlos siempre a pensar. No apliquemos mecánicamente las normas, no seamos rutinarios, porque con una aplicación rutinaria de normas no logramos la justicia, no logramos la equidad, es decir, esa idea distributiva, de la justicia distributiva, de procurar dar a cada uno lo que toca. Y finalmente no estaríamos cumpliendo con la esencia del derecho del trabajo respecto a proteger centralmente al trabajador, proteger al trabajo y no dejar de lado la dignidad de los seres humanos. Agradezco su atención y quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, doctor Raúl Saco. A continuación le doy el uso de la palabra al doctor Johnny César Aquino, quien dará unas breves palabras para usted. Muy buenas tardes, muchas gracias. Maestro, muy buenas tardes, doctor Saco. Un gusto saludarlo, maestro. Voy a trasladar en todo caso las inquietudes que estamos viendo por el chat interno. Lidia Navarro Vázquez nos pregunta: cuando un trabajador ha ingresado mediante un proceso de reconocimiento de vínculo laboral y es reincorporado, que ya es cosa juzgada, ¿se podría aplicar el decreto de urgencia? No entiendo muy bien la pregunta, pero lo que sí me permito entender es que debemos priorizar la vigencia del vínculo de trabajo. Encuentren ustedes la salida técnica necesaria, pero creo que lo importante es la pervivencia del vínculo laboral. Muchas gracias, doctor. Una pregunta, mi estimado doctor, por la brillante exposición de usted, digamos, estamos llegando a la conclusión, es manifiestamente inconstitucional este decreto de urgencia. ¿Qué opinión le merece este principio, doctor, ya que estamos hablando del principio de la presunción de la constitucionalidad de este decreto? En tanto que en camino ya hay un proceso de inconstitucionalidad que mencionó usted, y hay una posición en el Congreso en el mismo sentido, lo más probable que este decreto va a ser declarado inconstitucional, pero el problema va a ser todo este tiempo, bajo el principio de la presunción de constitucionalidad, está surtiendo efecto. ¿No sería acaso hacer lo que solían decir los expositores el día de ayer, una especie de ponderación, doctor? Yo creo que eso por un lado, como usted apunta, doctor Johnny, pero además la idea del control difuso que ha sido aprobada como ponencia ganadora en el pleno jurisdiccional distrital, ¿no? Es decir, ante las inconstitucionalidades que yo magistrado, que yo juez percibo, dejo de aplicar esto y aplico la Constitución. ¿Y qué aplico? La protección del trabajador, la protección contra el despido arbitrario, el principio de continuidad implícito en los artículos 22 y 27, en fin, todo lo que acabamos de comentar, ¿no? La primacía de la realidad, digamos, elemento base del principio de la renunciabilidad de derechos. Yo creo que todo esto es posible. Finalmente, lo más probable es que sea dejado de lado por inconstitucional. Es lo más probable. Okay. Muchas gracias, doctor. No sé si hay alguna pregunta más a los asistentes. Desde ya, doctor, agradecerle nuevamente por su presencia. Entiendo que su carga académica es inmensa, pero ha hecho un espacio, doctor, y eso se agradece bastante. Muchísimas gracias por su participación, maestro. Un fuerte abrazo. Estimado doctor Aquino, es muy grato escucharlo. Veo aquí algunas caritas en fotos. Lamentablemente no
no es como Zoom, no estoy muy acostumbrado al Google Meet, no puedo ver las caras de todos, me hubiera encantado poder ver, aquí veo 179 personas, bueno, a todas ellas un saludo afectuoso, un saludo cariñoso, sigamos cuidándonos, ya viene la temporada de playa, vamos a ver qué ocurre, no sabemos si habrá una segunda ola o no, pero en fin, mantengamos siempre la ilusión, el entusiasmo, y como dice el Papa Francisco, no nos dejemos robar la esperanza. Muchísimas gracias, maestro. Muy amable. Gracias por sus palabras. Cuídese bastante, doctor. Ustedes también, Un fuerte doctor. abrazo. Hasta pronto. Gracias. Doctora Kenia. Gracias, doctor Raúl Saco. En nombre de la Escuela de Formación de Auxiliar y del doctor José Antonio Neira Flores, agradecemos por su valiosa disertación y el apoyo brindado a la escuela. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Entonces ya puedo poner salir, ¿no? Sí, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego, Chao, cuídate. chao. A continuación, agradecemos la asistencia de cada uno de ustedes de esta segunda sesión.